Listo. Vamos a continuar con nuestra serie que empezamos hace 8 días, hermanos. Historias de reyes. Rosy, dejé por ahí mis lentes en mi mochila, creo. Historias de reyes. Hace 8 días hablamos de Josías, del rey Josías. Hoy vamos a hablar acerca del rey Ezequías, el bisabuelo de Josías. Es un rey que fue bueno, fue un rey bueno, fue un rey que hizo cosas muy buenas, cometió algunos errorcillos, pero en general su desempeño fue muy bueno. Abran sus Biblias en Segundo de Reyes, capítulo 20. De hecho, los capítulos 18, 19 y 20 contienen la historia de Ezequías, si la quieren leer con calma después en sus casas. Pero el versículo clave para nuestra plática de hoy es el versículo 11 de Segundo de Reyes 20. Dice: entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz 10 grados atrás. Acaz era un rey mucho antes que había fabricado un reloj y estaba ahí todavía en Jerusalén. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra, es decir, el tiempo retrocedió, hizo que el tiempo retrocediera 10 grados, 40 minutos aproximadamente, en el reloj de Acaz, 10 grados hacia atrás. Vamos a hablar de este evento en la vida de Ezequías, hermanos, porque en las historias de los reyes de Israel y de Judá hay muchas enseñanzas. En esos libros están llenos de enseñanzas prácticas y espirituales para nuestras vidas. Fueron casi 300 años de reinados de un rey y de otro en un país dividido. Se formó el reino del norte llamado Israel, que eran 10 tribus, y después se formó el reino del sur, que eran solamente 2 tribus, que era la nación de Judá. Es una división que se causó por la desobediencia de Salomón. Desde tiempos de David, su hijo Salomón desobedeció a Dios, lo hizo enojar y Dios le dijo que el reino se iba a dividir. Y efectivamente, años después se dividió. En la plática anterior vimos la historia del bisnieto de Ezequías, un rey llamado Josías, y cómo cambió su vida y su destino al encontrarse cara a cara con el libro de la ley de Jehová. Vamos a ver algunas enseñanzas en un episodio de la vida de Ezequías. Como les dije, no vamos a ver todo lo que pasó en la vida de Ezequías. A lo mejor algún otro día platicamos otro evento de la vida de Ezequías. Pero hay un episodio muy bonito en la vida de este rey, independientemente de lo que haya pasado. Como les dije, los capítulos 18, 19 y 20 de Segundo de Reyes narran la vida de este rey y lo que pasó en sus 29 años de reinado. Fue un rey bueno, obediente, caminó en los caminos de David, su antepasado, y se describe así. Miren, en el capítulo 18, versículo 3 dice: hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. ¿Qué tiempo tenía esa serpiente que la habían hecho por un propósito y la seguían haciendo como culto de adoración a esa serpiente? 5. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. ¿Ven esa expresión tan bonita de Ezequías? En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Estamos hablando de los reinos divididos. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, ¿qué le pasaba? ¿Se dan cuenta? El Señor estaba con él, y a donde quiera que iba, prosperaba. ¿Se acuerdan de la promesa que se le hizo a Josué? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces Jehová hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La misma promesa, cientos de años después, siglos después,
Todo donde quiera que salía Ezequías prosperaba. Y él se rebeló contra el rey de Asiria y no se doblegó, no le sirvió al rey de Asiria. Déjenme darles este antecedente histórico, no los quiero abrumar con historia, pero solamente para que tengamos como referencia. Nos hace bien aprender un poquito cómo estaba el ambiente histórico en ese entonces. Si tienes el mapa por ahí, Inge, mientras Ezequías era rey en Judá, en el reino del sur, la parte amarilla es Judá y la parte azul quedó como el reino, como Israel. Todo junto era la tierra de Canaán, fue la que Dios le prometió a Abraham y fue por la que luchó Josué y ellos conquistaron toda la tierra y se repartieron las tribus. Pero cuando se divide el reino, entonces queda Israel y Judá. Israel es hecho cautivo por Asiria en el año 722 antes de Cristo. Ellos también tuvieron su cautividad. Fueron hechos cautivos, esas 10 tribus que quedaban, la parte azul, fueron llevados cautivos por los asirios. Y esos mismos asirios quisieron también conquistar a Judá, pero Dios lo impidió en el tiempo de Ezequías. 117 años después, sin embargo, Judá sería llevada en cautiverio a Babilonia por Nabucodonosor, aunque después de 70 años, ustedes se acuerdan, regresarían a reconstruir Jerusalén con Nehemías, con Esdras, con Zorobabel y a conservar la línea de genealogía de donde nacería el Mesías años después. El reino del norte se diluye como tal, su capital era Samaria, pero se asimiló con los asirios y ellos ya no regresaron realmente a Jerusalén. Jerusalén le pertenecía a Judá y Judá fue el que regresó después del cautiverio en Babilonia para volver a reconstruir la ciudad de Jerusalén. Por eso es que en tiempos de Jesús, ustedes se acuerdan, los samaritanos no eran muy bien vistos. Porque los samaritanos eran pues todos aquellos judíos que quedaron regados por allá arriba, que se revolvieron con los asirios y perdieron su identidad, perdieron todo. Y los judíos, los que estaban en Jerusalén, ellos se consideraban que ellos eran los puros, los del linaje, los que se habían mantenido a través de 400, 500 años, y entonces por eso despreciaban a los samaritanos. Bueno, eso solamente es como un antecedente histórico, no se aprendan las cifras, nada más para ubicarnos en la historia. Ahora, Ezequías en su tiempo enfrenta también la invasión de Asiria. Dios lo protege de manera milagrosa, comete por ahí un par de errores, pero aún así Dios lo respalda cuando se arrepiente y la invasión de Asiria sobre Judá no prospera. Y hay muchas enseñanzas que, como les dije, quizás las veamos en alguna otra ocasión. Pero viene un evento, hermanos, del que les quiero hablar, un evento en la vida de Ezequías, que es donde tenemos por lo menos 3 enseñanzas muy, muy valiosas para nuestra vida espiritual, pero no solamente espiritual, sino para nuestra vida práctica, nuestra vida de todos los días, que podemos aprender acerca de lo que le pasó a Ezequías. Vamos al capítulo 20 de Segundo de Reyes. Ahí nos vamos a ver algunos versículos. Segundo de Reyes, capítulo 20. Dice el versículo 1, en aquellos días, Ezequías, ¿qué le pasó? Cayó enfermo de muerte. Ya estaba en las últimas. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós. Isaías, el que escribe el libro de Isaías. El profeta Isaías vino con él y le dijo, Jehová te dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Esa fue la palabra que le trajo Isaías. Ahora en este tiempo, hermanos, la gente busca a los profetas que les digan cosas bonitas. Va a venir un profeta, va a venir aquí el profeta a tal evento, y ahí va toda la gente buscando para que le profeticen bonito. ¿Qué pasa cuando llegas a lo mejor a un lugar y te dices, a ver, yo quiero que me profetices, ordena tu casa porque te vas a morir? ¿Cómo reaccionaríamos? Profeta, falso maestro, te reprendo. Mucha gente, hermanos, está buscando profecías solamente que les digan cosas bonitas, ¿verdad? Cielos abiertos, puertas abiertas. ¿Qué más les dicen? Prosperidad viene a tu casa, a tu familia.
por lo que habías clamado. He aquí, dice el Señor, que yo te abro. Y si te dicen que te vas a morir, ¿por qué esos profetas nunca dicen eso? ¿Cómo reaccionamos o cómo reaccionaríamos hoy si un verdadero profeta del Señor nos dijera esta sentencia de muerte? Ordena tu casa porque te vas a morir y ya no vas a vivir más. A lo mejor no la recibiríamos muy bien, dudaríamos que es un profeta de Dios y rechazaríamos esa palabra. Pero antes de ver la reacción que tuvo Ezequías, encontramos aquí la primera lección práctica para nuestra vida. Ordena tu casa, porque te vas a morir. Ordena tu casa. Todos vamos a morir. Todos vamos a morir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios porque me voy a morir? Ay, no, ¿cómo, pastor? No, pues sí, te vas a morir. Ya sea que Cristo venga y te agarre así con todo y zapatos, o que cuelgues tus zapatos antes de que Cristo venga. Cualquiera de las dos va a pasar. Pero nuestro cuerpo va a dejar de existir, tarde que temprano. No sé a qué edad, no sé en qué tiempo, no sé cuántos años vas a acumular. Algunos irán antes, otros irán después. Pero todos vamos a morir. Esto es una verdad que tenemos que entender. Mucha gente vive, hermanos, como si tuviera la vida comprada para siempre, pero no es así. A lo largo de este año y medio que hemos vivido de pandemia, nos hemos dado cuenta de cuán frágiles somos y qué tan fácil es que la vida nos sea arrebatada. Y este consejo que le dio el profeta Isaías al rey Ezequías, debemos de tomarlo muy, muy en serio, muy en serio. Ordena tu casa. Mucha gente cuando muere, mucha gente cuando fallece, mucha gente cuando inesperadamente se va, deja muchos asuntos pendientes sin arreglar. Deja muchas situaciones difíciles para las familias. Asuntos financieros sin resolver, papeles legales sin arreglar, herencias si es que tiene alguna propiedad. Y la verdad es que la mayoría de nosotros vivimos en un desorden como si fuéramos a vivir eternamente. Si yo muriera hoy, tengo 10 años pensando que voy a agarrar un seguro de vida para no dejar solita y desamparada a mi mujer. ¿Y ya lo agarré? No. ¿Por qué? Porque somos decidiosos. Dices, ay, todavía aguanto un añito más a lo mejor. Y dentro de 3 meses sientes que, ay, amasita, siento que, ay, ahora sí voy a agarrar mi seguro. Y te curas y se te olvida el seguro. Y muchos tenemos cosas, asuntos legales, cuentas por ahí, cositas que tenemos que hacer, que no las hemos puesto en orden. Que estamos viviendo como si fuéramos a vivir eternamente. Este consejo que Isaías le da a Ezequías en ese momento es válido para nuestro tiempo. Pon en orden tu casa. Eso es parte del testimonio como hijos de Dios. Tenemos que ser ordenados, tenemos que ser buenos mayordomos, administradores de la multiforme gracia de Dios. Todo lo que hemos recibido es por la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, tenemos que ser buenos administradores. ¿Qué pasaría si nos morimos hoy en la noche o mañana? ¿Cuántos pleitos familiares, hermanos? Y a lo mejor ustedes tienen historias que nos pasaremos aquí toda la tarde. ¿Cuántos pleitos familiares se han desatado por las famosas propiedades intestadas? Se murió el dueño o la dueña, nunca se tomó el tiempo de hacer un testamento y ahora los hijos se andan medio matando para pelearse quién se queda con qué. Porque la persona pensó que iba a vivir para siempre y nunca lo arregló. O al contrario, ¿cuántas familias también quedan abandonadas? Porque nunca previeron que algo podría pasarle, ya sea a los padres o a los hijos. No tenemos la vida comprada, hermanos. Y cualquiera de nosotros está expuesto a la muerte a cada momento. Ayer que veníamos en la mañana, Rosy y yo, estaba cerrada la College aquí a la altura donde está la iglesia, ahí abajo, en la Washington y la Orange.
y estaba cerrado y dije, oh, ya van a arreglar aquí otra vez la calle, por fin, gloria a Dios. No, ¿cuál? Cuando nos dimos cuenta había 2 grúas que tenían arriba 2 carros totalmente despedazados. Y dije, Dios mío, ¿qué pasó aquí? Esto estuvo feo. Y al ratito Carla desde allá donde anda nos mandó el mensaje y dice, papá, una muchacha de 20 años murió allá en la esquina de la iglesia en un accidente de carro. Le digo, son los carros que vimos en la mañana cuando veníamos para acá. 20 años de edad. 20 años. Esa persona no tenía planeado morirse ayer. Sin embargo, murió. No tenemos planeado, hermanos, no sabemos cuándo Dios nos va a llamar, pero Dios nos va a llamar. Todos deberíamos de pensar hoy, Señor, si tú me llamas a tu presencia hoy, ¿cuántas cosas estoy dejando sin resolver? ¿Qué problemas potenciales voy a dejarle a mi familia si es que me fuera hoy? No pensamos mucho en esto, ¿verdad? Porque pensamos que no, pues gloria a Dios, aleluya, no, yo reprendo la muerte y la tazo y la mordazo y la amarro y la reprendo y la mando al infierno y la amarro 7 veces al abismo y con cadenas de hierro y que el Señor y el arcángel. Pero nos vamos a morir. Nos vamos a morir. Esta semana perdí 2 amigos, jovencitos de mi edad, unos muchachos. El Señor los llamó a su presencia. Jesús contó la parábola del rico insensato, ¿se acuerdan? Un hombre que quería expandir sus graneros para guardar todo lo que estaba ganando, sus riquezas. En Lucas 12:19 dice, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Ordenar nuestra casa, hermanos, no tiene que ver solamente con los asuntos legales que vamos a dejar a nuestras familias. Tiene que ver también con la herencia espiritual que vamos a dejar a nuestras familias. Muchos cristianos se alejan por grandes temporadas de la iglesia, disfrutando de la vida, pensando que tendrán tiempo de congregarse y de sembrar la palabra de Dios en sus hijos, pero de pronto se acaba la vida. Y no hubo tiempo de hacer tesoros en el cielo porque los de la tierra nos tenían demasiado ocupados. ¿Qué herencia espiritual vamos a dejar si el Señor nos llamara hoy? ¿Qué herencia de servicio vamos a dejar en la iglesia si Dios nos llamara hoy? Si el día de mañana tenemos que tener aquí la urna de alguien, ¿qué podríamos decir de esta persona? Ay, pues este hermano, oye, venía a trabajar, no, nunca vino, chispas, bueno, este hermano, oye, ¿era maestro de escuela dominical? Sí, pero dejó de venir hace mucho. Ok, la canción. Este hermano que ahora se nos va, oye, ¿venía el hermano? ¿O no venía a la iglesia? No, hace mucho que dejó de venir. Ok, la canción. ¿Qué puedo decir de él? ¿Qué van a decir de nosotros el día que nos estén cafeteando? ¿Qué van a decir? Como dijo Hechos, el libro de Hechos dice de David, y David, habiendo servido a su generación, fue reunido con sus padres. ¿Qué van a decir de ti y de mí cuando estemos aquí enfrente? Si es que nos toca aquí. No me traigan aquí, por cierto. O sea, me queman y a ver a dónde me avientan, pero no van a venir de aquí. Ahora sí a llorar. Ay, pastor, ¿cuánto? No, no es cierto. Si cuando te hablaba que vinieras a trabajar no me pelabas. ¿Qué vamos a decir cuando estemos aquí? ¿Qué van a decir de nosotros? ¿Qué fue el ejemplo de nuestra vida? ¿Qué van a poder decir? Esta persona, este hombre, esta mujer sirvió a Dios con todo su corazón. Era una persona que se entregaba, que se dedicaba, que todo el tiempo estaba buscando hacer el bien. Era una persona que todo el tiempo quería agradar a Dios, que vivía de acuerdo a la palabra de Dios. Eso van a decir de nosotros. ¿O qué van a decir de nosotros? Ordena tu casa, porque morirás. En un día, en una semana, en un año, en 10, en 20, en 30 años, no sé cuándo, pero vas a morir. Y tenemos que poner en orden nuestra casa. Y lo que has provisto, como preguntó Jesús,
¿De quién será? ¿De quién será? ¿Cómo reaccionó Ezequías ante esta palabra? Versículo 2 de 2 de Reyes 20. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y aquí está la segunda enseñanza, hermanos. Ante cualquier pronóstico, ora al Señor. Ante cualquier diagnóstico, ora al Señor. Ante cualquier cosa que te digan que va a pasar en tu vida, ora al Señor. Ezequías no se enojó con el profeta, ni lo maltrató, como hicieron algunos reyes con algunos profetas, cuando les decían lo que Dios les estaba mandando decir y no les gustaba. Algunos reyes atacaban a los profetas. A Jeremías lo echaron a la cárcel por haber dicho lo que Dios quería decir. Ezequías no se enojó con el profeta, como hacen algunos cristianos cuando el pastor les amonesta o les exhorta. Tampoco hizo berrinche y se fue de la iglesia, ni se fue a buscar otro profeta. ¿Ven? Lo primero que hizo, dice que fue volver su rostro hacia la pared. Esta es la actitud, hermanos. Es una actitud que la mayoría de la gente ha hecho en alguna ocasión en su vida. Probablemente ustedes, yo sí lo he hecho muchas veces. Pero irte contra la pared es una reacción cuando te da miedo, cuando te sientes inseguro, cuando te sientes temeroso. Es arrinconarte, es buscar un rinconcito. Te da miedo estar expuesto en medio de todo, buscas un rinconcito. Cuando te da miedo, buscas un rinconcito. Ezequías se volteó hacia la pared, no quería un espacio abierto. Él estaba buscando la seguridad de una pared. Te arrinconas cuando pasa eso. Ezequías tuvo miedo, hermanos. El rey Ezequías, que dice el capítulo anterior que antes de él no hubo otro como Ezequías, ni después de él en todo Judá hubo otro rey. Tuvo miedo. Ezequías tuvo miedo. Quizá muchos hemos idealizado la actitud de Pablo cuando sabía que estaba a punto de que lo iban a matar a Pablo, y le escribe a Timoteo en 2 de Timoteo 4:7: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual el Dios justo me dará. Él estaba listo para morir. Y a lo mejor como cristianos, yo cuando ya esté a punto de entregar los tenis, yo como Pablo, así voy a decir, yo no, mano. Cuando yo vea que la tengo cerquita, yo me voy a arrinconar. Y a lo mejor me va a dar miedo. Porque un par de veces en mi vida yo he estado cerquita. Ya le he sentido a la huesudita cerquita y se siente regacho. ¿Para qué te voy a mentir? O sea, te puedo decir, no, yo en ese momento dije, he acabado la... No, Señor, yo me arrincono. Ay, Señor, ¿de qué se trata esto? No estoy listo. Se puso contra la pared. No es pecado sentir miedo, hermanos. No es pecado sentir miedo, sino lo que hacemos con el miedo. Ezequías, estando contra la pared, oró. No solamente oró, sino que le pidió al Señor que tuviera en cuenta 3 cosas que él había hecho en su vida. Es decir, Ezequías echó mano del capital espiritual que había estado labrando a lo largo de su vida. Versículo 3 le dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria primero de que he andado delante de ti en verdad, no con mentiras, no de labios para afuera, sino de verdad, buscando en todo momento agradar al Señor. Aún de haber cometido errores, Ezequías sabía que él había caminado en la verdad de Dios. Difícil, sí, pero Ezequías tenía esa convicción. Yo he andado en tus caminos, Señor. He caminado en verdad por donde tú y mi padre David, mi antepasado David, me enseñaron a caminar. Yo he caminado en esos caminos.
¿Cuántos de nosotros podemos decir hoy al Señor, Señor, yo he caminado en tus caminos y no me he apartado ni a derecha ni a izquierda? He caminado en verdad. Y después le dice que ha vivido con integridad en su corazón. Esto habla, hermanos, de haber sido honesto, transparente, auténtico. Sus motivaciones siempre fueron las correctas. Siempre obró con buenas intenciones. No era traicionero. No obraba de mala fe. Siempre tenía una mente limpia para actuar, como actuó David siempre. A pesar de que lo traicionaron y a pesar de que lo querían matar, David nunca tuvo malas intenciones en su corazón. Y si las tuvo, se arrepintió. Le dice Ezequías a Dios, yo he andado con integridad. Y la tercera cosa que le dice es, he hecho las cosas que te agradan a ti. Había quitado la idolatría de sus antepasados, había restablecido el culto a Dios, había llevado a la nación a buscar a Jehová de todo su corazón, había escuchado la voz de los profetas de Dios y gobernaba con el temor de Dios. Ezequías tenía elementos para negociar, si me permiten la palabra, para negociar con Dios, pero nunca lo hizo con altanería. Lo hizo a partir de un profundo dolor, humillado ante el Señor y con una profunda reverencia, después de haber honrado al profeta que le dio la noticia. No deshonró al profeta, no lo buscó, no lo dañó, no lo martirizó, aceptó la palabra de Dios. Y él tuvo que hacer algo en consecuencia. Dice que él buscó al Señor con gran lloro. No estaba reclamando, fíjense bien, hermanos, Ezequías no estaba reclamándole a Dios, es que yo tengo los méritos necesarios para que tú me sanes y me perdones. Él no estaba reclamando méritos. Él estaba manifestando un deseo de su corazón solamente. Estaba invirtiendo y acordándose de ese capital espiritual que tenía con Dios. Él había hecho tesoros en el cielo. Y en este momento difícil era tiempo de echar mano de esos ahorros. ¿Cómo están nuestros ahorros con el Señor? En un momento que necesitamos oración, ¿tenemos capital espiritual? No estoy hablando de buenas obras, porque la gracia de Dios es gratis, la salvación es gratuita. Nosotros no hicimos nada para merecerla, nosotros no hicimos nada para ganar la salvación. Dios nos las dio por gracia, pero esa gracia requiere que nosotros tengamos buenos frutos, no buenas obras, buenos frutos que abunden en nuestra cuenta, dice Pablo. Cuando Pablo está hablando de las ofrendas, dice, yo no estoy buscando dádivas de ustedes, lo que busco es fruto que abunde en su cuenta. Es decir, capital espiritual con Dios, como fruto de esa redención que hemos tenido delante de Dios. Muchas veces nosotros ante los pronósticos adversos oramos ciertamente a Dios, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Acaso lo hacemos con arrogancia? ¿Como exigiéndole a Dios porque tenemos derecho por la sangre de Cristo? Y porque yo soy rociado por la sangre de Cristo, declaro sanidad y me declaro. ¿Tú te declaras qué? Nosotros no tenemos méritos. Es por gracia de Dios. ¿Qué diferencia la oración de Ezequías? Con humildad, humillado, atemorizado, vuelto hacia la pared, arrinconado, buscando la presencia de Dios. Señor, yo he andado por tus caminos, he andado con integridad. He hecho lo que a ti te agrada, Señor. Por favor, escúchame. Esa era la oración de Ezequías. ¿Cuál es nuestra actitud en nuestro corazón? ¿Cuáles son nuestras motivaciones? ¿Hemos honrado a Dios con nuestras vidas? ¿Le hemos servido con temor y con solicitud? ¿Hemos sido fieles a su palabra? ¿Hemos escuchado la voz de sus profetas con atención y con reverencia? ¿Con qué argumentos presentamos nuestras oraciones al Señor? ¿Se entiende esto, hermanos?
Es cierto que ahora sabemos que Jesús es nuestro sumo sacerdote y que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero eso no nos exime a nosotros de una vida de obediencia al Señor, de ser íntegros ante todas las personas. Nuestras motivaciones tienen que ser correctas, no motivaciones ocultas. Y tenemos que aprender a vivir una vida que agrade al Señor. Mucha gente vive maldiciendo, viviendo desordenadamente. No le interesa congregarse, no le importan las cosas de Dios. Pero cuando viene el tiempo de adversidad, cuando viene la dura prueba, cuando le dicen ordena tu casa porque ciertamente morirás. ¡Ay, ayúdenme a hacer una cadena de oración! Sí, vamos a orar. ¿Cuál es tu capital espiritual para respaldar tu oración? ¿Para qué quieres sanidad? ¿Para qué quieres que el Señor te sane? ¿Para qué quieres que el Señor obre este milagro que necesitas en tu vida? ¿Para qué? ¿Para seguir viviendo una vida de maldición? ¿Para seguir viviendo desordenadamente? ¿Para vivir alejado de Dios? ¿Para que ni siquiera te importe venir a congregarte a una iglesia? ¿Para eso quieres la gracia de Dios? ¿No le suena más como que eso nada más un buen deseo? La oración, hermanos, las promesas de Dios, lo que Dios tiene para su pueblo es de acuerdo a los que hemos crecido en la gracia de Dios. Las promesas de Dios son para el pueblo de Dios, para los que estamos viviendo de la presencia de Dios todos los días. Ayúdame a orar porque a ti te oye más Dios, tú estás más cerca de Dios. No, perdón, así no funciona. Así no funciona. Oye, ahí te encargo que en la iglesia, yo no tengo tiempo de ir, pero ahí te encargo que oren por mi suegra, que está mala o quien sea. Ahí te encargo. No, sorry, así no funciona. No es así. No es así. Santiago dice, pides y no recibes, porque pides mal. Porque solamente estás pidiendo para satisfacer un deseo de tu corazón, nada más, no para agradar a Dios, no para buscar a Dios. No para buscar a Dios. Mucha gente durante la pandemia que la vio cerquita me habló, muchos. Ay, pastor, por favor, ahora sí. No, a mí no me prometas nada, por favor, a mí no me prometas nada. Porque yo no soy dueño de nada. Tu compromiso es con Dios. Tu compromiso es con Dios. Y yo voy a presentar tu petición delante de Dios. Pero Dios va a responder conforme a tu capital espiritual que tengas, conforme a la fe que has desarrollado, conforme a la integridad con la que has caminado, conforme a tu vida que has sido obediente y has caminado en los caminos del Señor. Conforme a eso, el Señor te va a contestar. Yo puedo presentar tu petición delante del Señor, pero yo no soy el sumo sacerdote. Yo no soy un intercesor, un intermediario entre Dios y tú. Yo solamente soy un hermano, consiervo tuyo en la iglesia, que podemos orar juntos y podemos llevar juntos nuestra oración a Dios. Pero Dios te va a contestar de acuerdo a lo que tú tengas en tu corazón. ¿Se entiende, hermanos? No es que la oración del pastor es más poderosa. Ay, es que voy a ir con la hermana porque la hermana dicen que cuando ella ora cae machín. No es la oración de la hermana, no es la oración del pastor. Ay, vamos a ir a Chicago porque va a venir no sé quién y ese cuando ora, chale, hasta chispas saca el suelo. Pues podrás sacar chispas, mano, pero si tu vida no está caminando con Dios, si no te conduces con integridad y si no buscas agradar a Dios, por más chispas que salgan en el suelo no va a pasar nada. Porque así no funciona. Tenemos que hacerlo con humildad delante de Dios. Dios escucha y recuerda la vida de Ezequías y le da una oportunidad. Dios dice, sí es cierto, Ezequías ha caminado en mis caminos. Ezequías ha andado cerca de mí. Ezequías pues ha obrado con integridad. Se ha equivocado a lo mejor, dijo el Señor,
pues sí, tuvo unos errores ahí, vendió la plata y el oro del templo, pero pues no lo hizo de mala intención, lo hizo por temor al rey de Asiria. Y ha caminado en mis caminos, y ha hecho cosas que me han agradado a mí. Quitó los ídolos, limpió el templo, puso otra vez a los salmistas. Dios escuchó la oración, vio los argumentos, el capital espiritual que tenía Ezequías, y le da una segunda oportunidad. Versículo 4 de 2 de Reyes 20. Y antes que Isaías saliera hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ¿se dan cuenta cómo pasa ahí el tiempo? Llega Isaías, Ezequías está ahí, se siente mal, se siente enfermito. Ordena tu casa, chavo, porque pelas. Y Isaías se da la media vuelta y se va. No se quiere esperar respuesta de Ezequías, nomás vino a dar el recado. Esto es lo que va a pasar. Dios dice que te vas a morir, papacito. Así es que ponte en paz y arregla lo que tengas que arreglar porque te vas a morir. Tenía 39 años de edad Ezequías en ese momento. Isaías se da la media vuelta y empieza a salir del palacio. Ezequías se vuelve contra la pared, se humilla y empieza a buscar a Dios. En ese lapso de tiempo, en lo que Isaías va caminando hacia afuera del palacio y empieza a bajar las gradas y empieza a caminar hacia la mitad del patio, en ese tiempo, fíjense qué rápido, en ese tiempo se hace este intercambio entre Ezequías y Dios. Y Dios dice, sí es cierto, este chavo le ha echado ganas, vamos a darle chance. Entonces Dios ve a Isaías, que él ya va muy campante para afuera, el Isaías. Dice, pues si ya se me murieron varios reyes, pues uno más no le hace, vámonos. Ey, Isaías, espérate. Vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve. Y di a Ezequías, y fíjate cómo se refiere Dios de Ezequías, príncipe de mi pueblo. Príncipe de mi pueblo. ¿Cómo se referiría Dios a ti y a mí en este momento? Si Dios le dijera ahorita al profeta, ve a ver a Alan, ¿qué? Ve a ver a Rudy, ¿qué? Ve a ver a Marisela, ¿qué? Ve a ver a Mari, ¿qué? A Jaciel, ¿qué? ¿Cuál sería el adjetivo? Ezequías fue, ve a ver al príncipe de mi pueblo. Yo no les digo qué diría de mí porque les va a dar envidia. ¿Qué diría Dios de nosotros? Así dice Jehová, el Dios de David tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. No el agüita que le escurrió de los ojos, se refiere a su actitud, a su corazón, a su humildad. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. No ahorita, Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días 15 años. Con 15 años tienes suficiente para hacer muchas cosas más. Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Y le está diciendo cosas bien espirituales, bien padres acá, ¿verdad? Y cuando Isaías está delante del rey, y a lo mejor están los consejeros ahí junto al rey, y ahí están todos ahí. Y de pronto Isaías, ¿verdad? Así dice el Señor al príncipe de mi pueblo. Y yo wow, qué gruesa es la cosa, está aquí espiritual. Yo creo que hasta empezaron a levantar sus manos, ¿verdad? Santos, santos. Pero de pronto miren lo que hace Isaías en el 7. Y les dijo Isaías, ya no dijo Jehová, esto ya no lo dijo el Señor. Se voltea Isaías y les dice a estos, ¿y ustedes qué están viendo? Pónganle la medicina en la llaga, échenle la pomada de los higos. ¿Qué no están viendo que el hombre tiene una llaga infectada y se le está haciendo una septicemia? Pónganle la pomadita de los higos, hombre, para que se cure. La cosa estaba muy espiritual. Dile a príncipe de mi pueblo, por amor a mí mismo, por amor a David. Estaba el discurso, pues, oye, celestial. Y de pronto el terrenal de Isaías, hey, agarren la masa de higos y pónganle ahí sobre la llaga.
para que se cure. Tercera enseñanza. Ora a Dios, pero tómate la medicina. Pídele a Dios, pero tómate la medicina, por amor de Dios. Confía en que Dios te va a sanar y te va a evitar que te contagies, pero vacúnate. ¿Qué de espiritual tiene la masa de higos? Nada, nada. El higo es un poderosísimo bactericida. Tiene una propiedad que es bactericida. Lo que Ezequías tenía era una llaga. Probablemente era diabético, no sabemos. Pero tenía una llaga que se le estaba pudriendo. Y una llaga que se pudre causa una infección generalizada en todo el cuerpo. Y en 2 o 3 días, marchas. Una septicemia generalizada y hasta ahí quedaste. ¿Qué es lo que había que hacer? Cercar la bacteria, neutralizarla y secarla. El tiempo de vida de una bacteria, hermanos, de las bacterias fuera del cuerpo una vez que está cercada es de 2 a 3 días. ¿Se dan cuenta? Esto es ciencia. Esto es ciencia. Dios está hablando al príncipe de mi pueblo, pero Isaías dice sí, pero échenle la pomada para que no le corra la infección. Una acción muy práctica. Una acción muy... Ay, estoy orando para que Dios me sane. ¿Y qué medicina estás tomando? No, no estoy tomando nada, solamente por fe. Y ya me han tocado varios casos. No aquí, bendito sea Dios. En una galaxia muy, muy lejana. ¿Y qué te dijo el doctor? No, es que no he ido al doctor. Es que no quiero contagiar. ¿Y ya te vacunaste? Es que me corté el dedo. ¿Y te fuiste a poner la antitetánica? Es que no puedo respirar. ¿Y qué antihistamínico estás tomando? Dios escuchó la oración de Ezequías, hermanos, porque Ezequías tenía argumentos de peso. Su vida como hijo de Dios le daba capital espiritual para poder venir delante de Dios con toda humildad, con quebrantamiento. Dios lo escucha, pero si nuestra actitud es de soberbia delante de Dios, creyendo que Él tiene la obligación de contestar todo lo que le pidamos sin que nosotros vivamos una vida agradable a Él, estamos muy equivocados. Muy equivocados. La sanidad de Ezequías no fue inmediata. Quizás como algunos milagros de Jesús. Señor, si quieres puedes limpiarme. Quiero, sé limpio. ¡Pum! Se fue la lepra. Señor, mi hijo es atormentado por un demonio. ¡Pum! Fuera demonio. Ah, ya quedó. ¿Qué quieres que te haga? Señor, quiero ver porque no veo. Ahí está. Empiezas a ver. Pero el Dios omnipotente le dice a Ezequías durante 3 días, mano, vas a tardar en sanar. 3 días. 3 días. ¿A qué le suena 3 días, hermanos? Era un momento histórico, como les dije al principio, por eso la importancia. Era un momento histórico, clave en la vida de Judá. Israel, el reino del norte había sido llevado cautivo. Estaba por desaparecer. Judá era un pequeño remanente que tenía que manifestar el poder de Dios. Y a Ezequías se le manda la señal de los 3 días. En 3 días estarás en la casa de Jehová. 3 días fue lo que estuvo Jonás en el vientre del pez, para que su vida diera una vuelta de 180 grados y regresara a cumplir la orden que Dios le había dado. 3 días tuvo que estar Jesucristo en la tumba, cumpliendo espiritualmente todo el proceso de restauración, de regeneración y poder resucitar de la tumba, trayendo con él las llaves de la vida y la muerte, arrebatándoselas a Satanás. 3 días. 3 días tuvo que estar Ezequías esperando a que esa llaga sanara completamente para volver a presentarse. Y fíjate lo que le dice Dios. No le dice dentro de 3 días otra vez vas a estar en tu trono, sentado dirigiendo al pueblo. Dentro de 3 días estarás nuevamente en la casa de Jehová. Porque ese era el propósito. ¿Para qué te va a sanar Dios? ¿Para qué quieres que te sane Dios?
¿Para qué quieres que te restaure Dios? ¿Para que te vayas a jugar fútbol? ¿Para que te vayas a la playa? ¿Para que te vayas por acá? ¿Para que te vayas para allá? No culpes a la playa, no culpes... no es otra cosa. ¿Será que no me amas? ¿Para qué quieres que te sane el Señor? ¿Para seguir con tu vida desordenada? ¿Para seguir dejando de congregarte? ¿Para dejar de seguir dejando de servir al Señor? ¿Para dejar de aislarte y poner pretextos para no servir y no vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Para qué quieres ser sanado? ¿Para qué? Ezequías, en su corazón, lo que él deseaba, antes que ir a su trono, antes que estar en su palacio, en su sala real, despachando tantos asuntos, disfrutando de sus bienes y riquezas, en su corazón estaba el deseo de volver a la casa de Jehová. Y Dios lo sabía. Dios lo sabía porque vio el corazón de Ezequías y le dijo: dentro de 3 días subirás a la casa de Jehová. La misma señal de Jonás, la misma señal de Jesucristo en medio de la tumba. Ezequías estaba prácticamente muerto, desahuciado. Había una infección generalizada en todo su cuerpo, pero en 3 días iba a estar nuevamente en la casa de Jehová. Porque antes que rey, antes que ser el rey de Judá, para el Señor era el príncipe de su pueblo. Antes de ser quien eres, ¿qué cosa eres para el Señor? ¿Cómo no te has preguntado nunca eso? ¿Cómo se referirá el Señor a ti cuando habla de ti con sus ángeles? Cuando Job les dijo a sus ángeles: oigan, ¿no han visto a mi siervo Job? Que no hay nadie más justo en toda la tierra que él. Qué padre, ¿no? Qué padre que Dios se refirió así de Job. ¿Cómo se refirió Job a Ezequías? El príncipe de mi pueblo. ¿Cómo nos conocerá Dios a cada uno de nosotros? No sé. Piénsenlo y pregúntenle. Solo se le aumentaron a Ezequías 15 años a su vida, hermanos. 15 años. Si hacemos las cuentas, de acuerdo al capítulo 18, cuando empezó a reinar tenía 25 años. En total reinó 29 años. Así es que murió de 54 años. Menos 15 que se le agregaron, tenía 39 años de edad cuando iba a morir. 39 años de edad. La edad de muchos de ustedes aquí. 39 años cuando iba a morir. Era muy joven. Y aún así murió joven, murió de 54 años. Quizás nos hubiera gustado leer que Dios le dio por lo menos otros 40 años de gracia y murió viejo y lleno de días, pero no. La verdad es que murió todavía muy joven. No sabemos por qué o de qué. ¿Por qué Dios no le dio más tiempo? No lo sé. Lo que sí sé es que los tiempos de Dios son perfectos, hermanos. Lo que sí sé es que los días de nuestras vidas están contados por Dios. No sabemos si en alguna ocasión, sin darnos cuenta quizás, Dios ha agregado años a nuestra vida. No sabemos. Si alguno de nosotros aquí alguna vez nos ha pasado lo que Ezequías y ni cuenta nos dimos. Estábamos para morir. Oramos. Y quizás no vino el profeta, ni pasó nada sobrenatural, ni nada, pero Dios nos añadió años de vida. Y a lo mejor ni siquiera le agradecimos. A lo mejor después de sanar, lo primero no fue subir a la casa de Jehová, a lo mejor fue irnos de pachanga y de cotorreo, porque no nos dimos cuenta de lo que Dios estaba haciendo. La instrucción práctica y muy humana de Isaías, hermanos. Muchas veces queremos ver todo de manera tan espiritual que nos olvidamos del sentido común y de que Dios ha provisto medicinas, ciencia para nuestro bien. Muchísimas veces somos tan negligentes que ya hasta que estamos en las últimas nos acordamos de ir a ver al doctor o de tomarnos la medicina. Ya pusimos a la iglesia a orar, ya pusimos a la iglesia a ayunar, ya hicimos cadenas de oración, ya clamamos con todas nuestras fuerzas y ya te tomaste la medicina.
Ay, es que se me acabó. ¿Cuándo se te acabó? Ya tiene como 4 meses. No me pongas a orar de a gratis. ¿Me entienden? No pongas a la iglesia a orar de a gratis. Busca al Señor. Ponte la masa de higos. Ponte la medicina. Tómate la medicina de lo que te recetaron. ¿No te han recetado? Pues saca una cita y ve a ver al doctor que te recete, hombre. Póngale la masa de higos, dice Isaías. Y dice que los otros atarantados, ay, sí, ¿verdad? La masita de higos. ¿Dónde está? Ya se quedó atrás. Vele a decir al Urias, Urias, los higos. Y yo me imagino al Isaías. Y el Ezequías. Y los otros. Es que estaba la cosa muy espiritual, mano. Los higos, hombre. Acá están los higos. A ver, machácate unos higos. Pon un emplaste ahí de higos para que las bacterias se encapsulen y ya. En 3 días estás listo, mano. Nada de espiritual. Muy práctico. Muy práctico. Por supuesto que fue el poder de Dios el que extendió la vida de Ezequías. Pero fue la masita de hígado, de higos, hermano, de hígado. Yo estoy con los hígados. Es que esta semana me hicieron hígados y no saben qué cosa tan deliciosa. Sí, encebolladito fue, mano. 38 años esperando, rogándole a mi mujer que me... Sí, así fue exactamente, Rubén. Estos eran higos. Ponte la masita de higos. Fueron los higos los que combatieron la infección. Y como les decía, el ciclo de vida promedio de las bacterias es de 2 a 3 días, cuando se aíslan en un proceso infeccioso. Y eso fue lo que hizo la masita de higos. Y en 3 días Ezequías estaba en la casa de Jehová. Para terminar la historia, déjenme decirles algo muy especial. Vengan, hermanos de alabanza. Versículo 8 del capítulo 20 dice: Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al 3er día? Y respondió Isaías: esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que te ha dicho. ¿Avanzará el reloj la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 3 grados, es decir, que el reloj avance, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz, un reloj que había hecho un rey hacía muchos años. 10 grados atrás, el tiempo retrocedió. ¿Qué señal me das de que lo que Dios está diciendo va a ser verdad? E Isaías, después de que le echaron la medicina, ahora sí le dice: ¿qué cosa quieres? ¿Que el reloj avance para adelante o que vaya para atrás? No, pues para adelante cualquiera, pues ya sabemos que el reloj va para adelante. Dice, pero es algo difícil que el reloj vaya para atrás. Pues para que sepas que Dios es Dios. Y para que sepas que Dios sigue siendo Dios. Entonces ahora el reloj va a retrasar 10 grados. 40 minutos se regresó. Lo que había pasado, Isaías a la mitad del patio del templo, se fue todo en reversa. Regresó todo. Ezequías estaba de lado, se regresó otra vez. Y de pronto estuvo otra vez frente a Isaías. Y el juicio que Dios había hablado, esta noche morirás, quedó cancelado. Así es Dios. Ese es Dios. Y cuando Dios habla, hermanos, no hay poder humano que pueda estar en contra de Él. Dios haciendo prodigios nuevamente. Dios jugando con su creación. Mucha gente ha puesto en duda: ay, eso es un cuento, eso no pudo pasar, el tiempo no pudo regresar. La Biblia está llena de hechos sobrenaturales hechos por Dios, por Jesús y por la iglesia. Déjenme terminar diciéndoles esto. Hay un dato muy interesante respecto a estos 40 minutos y al evento cuando el sol se detuvo con Josué, cuando la conquista de Gabaón.
Este es un relato del señor Harold Hill, presidente de la compañía Curtiss Machinery de Baltimore, Maryland, que fue consultor de la NASA en los años 60, cuando apenas se estaba desarrollando el programa espacial. La NASA desarrolló un programa computarizado para saber la posición del Sol, la Luna y los planetas en el espacio en cualquier momento del futuro, para evitar que estos cuerpos espaciales estuvieran en la trayectoria de las naves espaciales y de los satélites que se iban a empezar a lanzar y que chocaran entre ellos. Tenían que determinar el movimiento de los planetas, de los asteroides, de la franja de asteroides, del Sol y de la Luna. Lo tenían que calcular para que los futuros satélites que llegaran no empezaran a chocar entre ellos. Programaron la computadora para hacer el cálculo hacia adelante del tiempo y hacia atrás en el tiempo, pero en un momento dado el programa se detuvo, dando una alerta de un grave error en el cómputo del tiempo. Cuando revisaron el programa, encontraron que la alarma se refería a la falta de un día en el espacio del tiempo que ya había transcurrido sobre la tierra. Estaban perplejos, pues no tenían ninguna respuesta a ese problema. Un miembro del equipo mencionó que cuando era niño, en sus clases de escuela bíblica en la iglesia, le enseñaron que la Biblia relata que una vez el sol se detuvo, porque Josué se lo pidió a Dios para poder ganar una batalla antes de que se pudiera el sol, ya que si oscurecía no iban a poder acabar con el enemigo. Sus colegas le pidieron que les mostrara dónde estaba esa historia. Buscaron y en el libro de Josué capítulo 10 pudieron leer lo siguiente: el sol se detuvo y la luna se paró. El sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Ahí estaba el día que faltaba. Ahí estaba el día que le estaba faltando a la computadora. Cuando hicieron la cronología, el cronograma hacia el pasado, se dieron cuenta que en esa fecha, en ese año, faltaba un día. Y no se iba a poder completar el programa si no encontraban y ajustaban ese día que faltaba. Verificaron el dato, introdujeron los datos y las fechas que estaban en la Biblia. Y el sistema siguió calculando que la pausa del tiempo era de 23 horas con 20 minutos. Y los otros 40 minutos, se preguntaron. El mismo miembro del equipo recordó que en alguna parte de la Biblia decía que el sol había hecho su recorrido en forma inversa. Los científicos pensaron que eso ya era una locura, pero buscaron en el segundo libro de Reyes capítulo 20, donde se relata lo siguiente: el rey Ezequías fue visitado en su lecho de muerte por el profeta Isaías, quien le dijo que no se angustiara porque no iba a morir. Ezequías le pidió una señal como prueba. Isaías le dijo: ¿quieres que la sombra del reloj de Acaz avance 10 grados o que retroceda 10 grados? Ezequías dijo: es fácil que la sombra avance, pero no que la sombra retroceda 10 grados. Así entonces el profeta Isaías clamó al Señor e hizo retroceder la sombra a los 10 grados que había recorrido en el reloj de Acaz. Curiosamente, 10 grados del reloj de Acaz eran exactamente los 40 minutos que faltaban en el cálculo de la computadora, y completaron el día que estaba perdido en el universo. Esto es real. Esto es ciencia. Esto sucedió, hermanos. Y lo que Dios sigue haciendo en nuestras vidas es real. Las veces que hemos clamado a Dios y Dios nos ha escuchado, es real. Lo que hemos visto de manera sobrenatural, que no tiene explicación en nuestras vidas una y otra vez, sigue siendo real. Porque nuestro Dios es un Dios real. Y es el mismo que resucitó a Jesús de los muertos. Y es el mismo que le dio 15 años más de vida a Ezequías. Y es el mismo que no sabemos cuántas veces nos ha dado a nosotros una nueva oportunidad. Quizás ni siquiera nos hemos dado cuenta. Mientras los políticos y algunos científicos tratan de explicar que Dios no existe y que todas estas historias no tienen sustento, Dios sigue siendo
Dios y se ríe de todos ellos. Nosotros hoy aprendemos de la vida de Ezequías, o al menos eso espero que hayamos aprendido, hermanos. Debemos de tener nuestros asuntos en orden. Empecemos a poner nuestros asuntos en orden, hermanos. La vida no está comprada. ¿Qué va a pasar con los hijos que se queden abandonados si el Señor nos llama? ¿Qué va a pasar con tu esposo, con tu esposa? ¿Qué va a pasar con los papeles que están por ahí pendientes? Empecemos a pensar en eso. Ojalá el Señor nos deje todavía 10, 15, 20, 30 años a cada quien lo que le toque, pero es bueno empezar a vivir una vida ordenada con lo que tenemos que hacer. Ante cualquier pronóstico o diagnóstico, oremos y echemos mano del capital espiritual que tenemos con el Señor. Señor, acuérdate que yo te he servido. Señor, acuérdate de cómo he servido en tu obra. Señor, acuérdate de cómo te he amado. Acuérdate de cómo he vivido en integridad. Y tengamos, hermanos, por cierto que sin duda Dios tiene el poder de sanarnos, pero por favor, tómense sus medicinas. Tómense sus medicinas. Y si tienen que ir a ver al doctor, vayan a ver al doctor. No seamos negligentes. No seamos negligentes, ni tratemos de espiritualizar todo. Dios lo va a hacer, sí. Pero Dios nos dio sentido común para poder sacar nuestra vida adelante. Pónganse de pie, oramos. 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 Cierren sus ojos, hermanos. Piensen en estas tres verdades, estas tres enseñanzas, mientras los hermanos de alabanza nos ministran con la primera parte del canto. Y piense por favor en esto, hermanos. Ya vamos a salir.